Bienvenido a tu podcast Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino, soy tu anfitrión, tu acompañante en este espacio donde revisamos los temas más relevantes, más importantes, ya sea que quieres empezar a repasar o a estudiar un tema en específico o sencillamente quieres recordar puntos clave. Aquí nos basamos en bibliografía 100% recomendada, desde guías de práctica clínica mexicanas, guías internacionales, hasta los libros clásicos y algunos otros artículos que nos encontramos por aquí. Y como viste, el día de hoy vamos a revisar sangrado de tubo digestivo. En alguna otra ocasión hemos hablado de sangrado de tubo digestivo alto. Hoy vamos a hablar, a englobar todo esto porque es necesario para irnos a ese tema específico, alto y bajo. Así es que, sin más, te invito a que te quedes con nosotros. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Si quieres ver el video, ahí te vamos a esperar. No vamos a tardar más. Comencemos con el tema del día de hoy. Bien, sangrado de tubo digestivo es muy importante que sepamos algunos conceptos clave. Entonces vamos a empezar con eso. Y bueno, hemorragia o sangrado de tubo digestivo, que quizá es lo primero, ¿no? Hemorragia y sangrado, en términos generales, se utiliza el concepto de forma intercambiable, así es que no hay problema, no te confundas, en esencia es lo mismo. Es aquel sangrado que se origina desde cualquier porción del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, puede ser evidente u oculta, y también se divide anatomoclínicamente, delimitada por el ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal en sangrado de tubo digestivo alto y bajo. Y algunos autores mencionan o consideran el sangrado intestino delgado un apartado distinto. Ok, recordando justamente la parte anatómica, aquí tenemos una imagen, una resección del estómago, como observamos precisamente el ligamento duodeno-yeyunal o suspensorio del duodeno, que es el ligamento de Treitz, que a la vez forma parte de los pilares del diafragma y es justo el que sujeta a la porción que se une entre el duodeno y el yeyuno, y es donde se forma esa flexura. A esto le llamamos ángulo de Treitz. De aquí hacia aboral, es decir, hacia la boca, le llamamos superior, y hacia abajo, inferior. Así de sencillo. ¿Ok? Conceptos de semiología que también hay que tener muy claros para este tema. Hematemesis, vómito de sangre fresca de características roja brillante. Indica que hubo un sangrado muy recientemente, y cuando es por la boca, pues indica una hemorragia alta. También tenemos otro tipo de vómito, en pozos de café, que es sangre parcialmente digerida. Y aquí tenemos estas imágenes. Muy evidente, hematemesis es sangre fresca, sangre roja, a diferencia del vómito en pozos de café, y se le denomina así, por supuesto, por ese fondo que parece, ¿no?, a lo que vemos en una taza de café. Y ahí te dejo esa imagen que seguramente ya sabes de qué referencia es. Déjalo en los comentarios si sabes qué imagen estamos viendo ahí. Bien, otros conceptos: melena, heces negras alquitranadas. Ok, melena, se trata de sangre que fue parcialmente digerida e indica también sangrado de tubo digestivo alto. Se requieren de 100 a 200 mililitros de sangrado para provocar melena, y aquí cabe destacar que puede haber heces negras que no sean propiamente melena, que no sean sangre, sino consecuencia de ingestión y digestión de suplementos de hierro, bismuto como Pepto-Bismol, diversos medicamentos que hacen que las heces se vean de este color. Sangre oculta en heces es otro concepto, que es una hemorragia o sangrado generalmente crónico y leve. Por supuesto, no es evidente, por eso se oculta, que se detecta por estudio químico de laboratorio. Y aquí tenemos el ejemplo: melena, que se parece a chapopote, incluso lo mencionan así. Y pues la sangre oculta en heces no vamos a ver nada en realidad, ¿no? Hematoquesia es otro concepto que se refiere a sangre fresca por el recto y suele indicar sangrado bajo, aunque una hemorragia alta profusa
puede manifestarse así como hematoquesia. Sin embargo, esta deposición de sangre siempre va acompañada de heces, a diferencia de rectorragia, que es de igual forma la salida de sangre fresca a través del recto, pero puede presentarse sola. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre hematoquesia y rectorragia? Rectorragia se presenta sola, aunque pueda estar acompañada de heces, pero hematoquesia siempre va con heces. Muy bien, y ahí es más que evidente en la foto que estamos viendo. Ok, hematoquesia con heces. Y el paciente que tiene rectorragia puede incluso tener la necesidad de evacuar y evidentemente no va a evacuar heces, sino francamente sangre. Bien, etiología. ¿Qué causa el sangrado de tubo digestivo? Aquí te voy a poner una lista, es enorme y por eso es muy bonito el tema, porque en términos de hacer la investigación médica, francamente hay muchas cosas que considerar. Por supuesto, hay unas más frecuentes que otras. Vamos a pasar a lo siguiente para que vayamos hablando específicamente de algunas. Lo más frecuente en sangrado de tubo digestivo alto, úlcera. Una úlcera gástrica o duodenal sangrante. También varices esofágicas, ahí se van echando una competencia en la epidemiología. Ya veremos qué pacientes tendrán factores de riesgo para una u otra. Desgarro de Mallory-Weiss es una situación curiosa. Se describe como el desgarro de la mucosa esofágica tras el vómito y la presión que genera en el tejido, que hace que se rompa la mucosa esofágica y genera sangrado. Esofagitis erosiva también puede generar sangrado, y por supuesto un tumor en el esófago, en el estómago, puede generar sangrado, y de hecho puede ser esta su primera manifestación. Ahora, sangrado de tubo digestivo bajo. A decir verdad, la causa más frecuente por la que hay evacuaciones con sangre es la enfermedad hemorroidal. Eso no se puede negar. Sin embargo, por supuesto, no hay que dejar de lado algunos casos distintos, más, no decir importantes, pero con cierto cuidado, ¿verdad? Como lo son los pólipos colónicos, por supuesto, las dos entidades de enfermedad inflamatoria intestinal, que son la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, y en la contraparte de los pólipos, la enfermedad diverticular también puede sangrar. Y por supuesto, cáncer de colon y recto. Dejamos en un apartado algunas condiciones características del sangrado de intestino delgado, como lo serían malformaciones arteriovenosas y divertículo de Meckel, un clásico de estudiar en embriología, que es una malformación o más bien el desarrollo de tejido estromal pancreático, si no mal recuerdo, que se forma ahí en el intestino. Y obviamente también tenemos, aunque son mucho más infrecuentes, es muy curioso, ¿sí?, los tumores de intestino delgado. Bien, ahora, ¿cómo se forma? ¿Cuál es la causa del sangrado? Por cada una de estas etiologías vamos a tener una causa. Sin embargo, en términos generales podemos decir que puede ser por alteración de los factores que están protegiendo al estómago, o bien hablando de una úlcera péptica en torno a una enfermedad acidopéptica, o bien por el sangrado de varices esofágicas. Esa sería la segunda situación, y todas las demás, la verdad es que podríamos englobarla en el sentido de entender que cualquier situación como un cáncer, un pólipo o un divertículo va a generar roce con las heces. Entonces va a haber tejido que no debería estar ahí y que está siendo pues friccionado, y eso va a hacer que sangre. Así podríamos decirlo así de forma general, ¿no? En lo que respecta a úlcera péptica, tú sabes que hay todo una serie de mecanismos que están protegiendo al epitelio gastroduodenal. En el caso específico de la mucosa gástrica, pues, se produce moco, se produce bicarbonato, y esto protege del pH ácido que oscila entre los 2, 4
en la escala de pH. Y cuando esto se altera por factores nocivos, siendo endógenos el mismo ácido clorhídrico, pepsina, sales biliares, hablando de un reflujo duodenogástrico, o bien exógenos como el alcohol, el tabaco, bacterias, ya sabes de cuál hablamos, AINES, que no solo tienen un efecto tópico, no solo tienen un efecto local, sino también un efecto sistémico. Disminuye la producción de síntesis de prostaglandinas, que van a disminuir la producción de moco y de bicarbonato, dejando así propenso a daño a la mucosa gástrica. Cuando estos elementos en equilibrio se rompen, pues se genera una erosión que se va a evolucionar si no se trata, si no se detecta. Se va a evolucionar a una úlcera y puede llegar incluso hasta los vasos sanguíneos, y es ahí donde empieza a haber sangrado de tubo digestivo alto en un contexto de úlcera péptica. Ahí tenemos a nuestra bacteria, la favorita de estudio en gastro, hablando de enfermedades gástricas, el Helicobacter pylori, que por sus características de patogenia propias tiene la capacidad de generar ureasa, y eso la protege de del pH extremo ácido del estómago, y puede proliferar. Y pues tú sabes perfectamente que ya desde hace varias décadas está demostrado que está directamente asociada a la formación de cáncer. Y bueno, ahí tenemos nuevamente el proceso de la formación de prostaglandinas a través de la vía del ácido araquidónico, como en las ciclooxigenasas, específicamente en la ciclooxigenasa 1, que es la que se encuentra en la mucosa gástrica, actúan la aspirina y otros AINES, y al inhibirla inhiben ese proceso de protección. Y es por eso que no nada más los AINES de forma oral, sino también de forma intravenosa, pues van a interactuar o van a repercutir en esta función. Eso es por la parte de enfermedad péptica. Por el otro lado, la hipertensión y varices esofágicas son la complicación más frecuente de la enfermedad hepática crónica, pues son la siguiente causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo alto. Las varices esofágicas están presentes en 40% de los pacientes con cirrosis compensada y hasta en 60% de los pacientes con cirrosis complicada que tienen ascitis. Y esto está en relación con el grado Child-Pugh. Recuerda, no vamos a hablar de cirrosis en este momento. Child-Pugh es una clasificación que se utiliza para hablar del grado de lesión en cirrosis. Pero esta es importante señalar porque a mayor gravedad de Child-Pugh se correlaciona con mayor presencia de varices esofágicas y por supuesto de riesgo de sangrado. La causa, en términos generales, tú sabes que es la congestión del parénquima hepático, genera una congestión del flujo sanguíneo, y pues por supuesto que eso va a condicionar a que todos los vasos de la circulación esplácnica, es decir, todos los vasos que vienen del intestino, del estómago, del vaso, del esófago, se empiecen a tornar tortuosos, y a eso le llamamos varices. Está interesante saber esto porque la hipertensión portal incluso puede generar hemorroides, va a generar varices esofágicas, varices gástricas, y va a generar aumento del tamaño del vaso, y eso lo vamos a poder ver en la clínica. Bien, aquí te dejo otra figura que me pareció interesante mencionar, de un estudio donde se demostró que los beta bloqueadores en cirrosis pues disminuyen la hipertensión portal, generan una vasodilatación a nivel esplácnico que va a disminuir la hipertensión portal, y bueno, va a generar, esto es útil para esta enfermedad. Sin embargo, pues el dibujito me pareció interesante verlo, y pues si quieres profundizar más de eso, te voy a dejar el artículo ahí abajo. Otras causas de sangrado, pues el sangrado digestivo originado, sobre todo las de origen bajo, pues son provocadas por daño mecánico, ya te decía, de las estructuras involucradas, por ejemplo el roce de los tumores, pólipos y divertículos.
No dejar a un lado, sin embargo, que la causa más frecuente de sangrado digestivo de tubo bajo es la enfermedad hemorroidal. Y ya dijimos cómo se menciona esto, ¿no? Cómo se desarrolla por el aumento de la presión intraabdominal, tú lo sabes, protrusión de plexos hemorroidales y la lesión de los mismos que va a provocar toda la clínica propia de la enfermedad hemorroidal. Ahora, factores de riesgo, todos se relacionan con las causas, ¿no? Si hablamos de varices esofágicas, hepatopatía crónica, ya sea alcohólica o hepatitis crónica por virus, hepatitis C, hepatitis B. Por ahí tenemos un capítulo en Spotify, si quieres escucharlo, la verdad es que vale toda la pena. Hepatitis C. Trastornos de la coagulación, ya sean hereditarios como una hemofilia, alguno otro en relación con factores intrínsecos, extrínsecos, ¿no? de la vía de coagulación, pero también por fármacos, AINES, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, ya sean como profilaxis o para un tratamiento específico. Tienes que tomarlo muy en cuenta si tu paciente está consumiendo estos AINES como el ácido acetil, diclofenaco, ketorolaco, todos los que se te ocurran. Paracetamol, recuerda que no es un AINE, de hecho actúa diferente y es por eso que a nivel gástrico es muy noble paracetamol. Función plaquetaria, ácido acetil salicílico, ¿sí? Que tiene doble función, tú lo sabes. Clopidogrel, ahí un paréntesis, te voy a arrojar una pregunta. ¿Se debe o no se debe utilizar ácido acetil salicílico en una profilaxis primaria de infarto agudo miocardio? Te lo dejo de tarea. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos como la fluoxetina están relacionados con aumento de riesgo de sangrado. Y anticoagulantes, por obvias razones, heparina, warfarina, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban, todos ellos aumentan riesgo. Bien, ¿cuál es la clínica? Por supuesto, debes tener en mente sangrado de tubo digestivo alto, bajo y por ahí el intestino delgado, ¿no? La presencia de la hemorragia digestiva puede ser aguda o crónica. Un paciente con hemorragia aguda generalmente es un paciente con compromiso cardiovascular, es una urgencia y debe ser manejada en un área específica porque el paciente puede fallecer. Sin embargo, un paciente con un sangrado crónico tiene manifestaciones leves, vamos a decir incipientes, que van a estar relacionadas con anemia. Y en este caso, en el sangrado crónico, estos datos nos van a sugerir el origen del sangrado. Sin embargo, se deberán hacer estudios confirmatorios para establecer diagnóstico. Vale la pena recordar un poquito de anamnesis. El padecimiento actual, preguntar el origen, boca o recto, no hay más. Eso ya nos va a dar mucha orientación. Cantidad, poca, mucha, frecuencia, una ocasión, varias ocasiones, cada que voy al baño, doctor, no lo sé, ¿no? Características, es fresca la sangre, son heces con estrías, son coágulos, todos ellos van a estar relacionados con cada una de las causas, ¿ok? Si la hematemesis, por ejemplo, viene con el vómito, seguramente la sangre en el estómago generó ese estímulo de vómito. Pero si la sangre viene después del vómito, pensaríamos en una lesión provocada por el arqueo. Y ahí estaríamos hablando muy probablemente de un síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Y es importante diferenciar entre hematemesis y hemoptisis, que hemoptisis es esputo, ¿no? Toser sangre, muchas veces lo llegan a confundir los pacientes. Rectorragia, solo sangre con heces, hay pus con moco, hay sangre en el papel higiénico o incluso pensar en una diarrea sanguinolenta, pues ya estaríamos hablando no propiamente de las causas que hablamos, sino más bien de un proceso infeccioso que se trataría completamente diferente. Por eso es muy importante señalarlo. Síntomas: hay dolor abdominal, hay pérdida de peso, disfagia, datos de anemia como debilidad, cansancio y mareos, todos ellos nos van a orientar, ¿no? Dolor abdominal, pues a lo mejor una úlcera, pérdida de peso, algo maligno, disfagia, pues también ahí pensar en un trastorno en el esófago. Y antecedentes personales, obviamente si hay propensión a sangrado o hematomas, tendremos que pensar en un caso con algún trastorno de coagulación. Si ha habido sangrados previos, si hay diagnóstico de otra enfermedad que se considere un factor de riesgo,
como antecedente de hepatopatía, enfermedad inflamatoria intestinal o bien el uso de fármacos que son factor de riesgo. La exploración física, obviamente, si es un paciente con urgencia, lo más probable es que el paciente nos llegue con datos de shock. Un sangrado de varices esofágicas, por ejemplo, es un sangrado súper profuso, súper importante. El paciente va a llegar con taquicardia, taquipnea, hipotensión, pálido, diaforético, sin orina, oligúrico, hasta confundido y con cambios ortostáticos en la presión y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, bueno, pensar en otros datos hemorrágicos como petequias o equimosis nos orientarían a otro lado, ¿no? Si hay signos de hepatopatía como angiomas, eritema palmar, ictericia, pues nos vamos a la parte de sangrado por varices, ¿no? De verdad que esto de la clínica nos va a orientar muchísimo. Signos de hipertensión portal como hepatomegalia, esplenomegalia, ingurgitación de las venas de la pared abdominal, circulación venosa colateral, la famosa cabeza de medusa que está en la imagen que vemos aquí, de la tortuosidad de los vasos en la pared abdominal, pues agua pasa por mi casa, dicen por aquí en mi rancho, ¿no? Y tacto rectal también va a ser útil. El paciente generalmente anciano que llega y refieren que tuvo diarrea con sangre, vale la pena hacerlo para detectar justo los restos de sangre, palpar alguna masa, fisuras, fístulas y por supuesto en dadas ocasiones y si tenemos lo necesario una anoscopía. Ok, ¿qué estudios diagnósticos vamos a tener en general? Biometría hemática completa nos va a ayudar a confirmar anemia y en un caso agudo se puede repetir incluso cada 6 horas para evaluar si, por ejemplo, una terapia está funcionando. Tiempos de coagulación para detectar trastornos específicos y tipe y cruce en sangrado activo porque muy probablemente vamos a necesitar transfusiones. Pruebas de función hepática, bilirrubina, fosfatasa alcalina, albúmina, AST-ALT y ya decíamos, sangre oculta en heces que si es positivo nos puede orientar a un cáncer de colon. Sin embargo, es una prueba muy específica porque incluso puede alterarse con el consumo de carnes rojas. La endoscopía es tanto diagnóstica como terapéutica, así es que después la vamos a mencionar de nuevo. La endoscopía alta en un sangrado de tubo digestivo alto debe realizarse en las primeras 24 horas. Esa es pregunta de rotación y pregunta que te tienes que hacer en la cabeza cada que te llega un sangrado de tubo digestivo alto. ¿Cuándo voy a meter a mi paciente a endoscopía? Mientras que la colonoscopía generalmente es programada y debe realizarse una rutina de colon. No se te vaya a ocurrir mandar al paciente sin esto a endoscopía. Sencillamente no te lo van a aceptar. Colon por enema de doble contraste, esto si no es accesible la colonoscopía. Y la verdad es que hay otras pruebas junto con esta, ¿no? Angiografía, enterografía por TAC, endoscopía de intestino delgado, cápsula endoscópica, gammagrafía, todo ello para detectar sobre todo los sangrados que no se pueden detectar ni con endoscopía alta ni con colonoscopía. Por último, tratamiento. Obviamente, según el origen, según la temporalidad. En agudo, asegurar vía aérea muchas veces es necesario. Por supuesto, reposición de líquidos, porque si no el tinaco se va a quedar sin agua. Transfusión de hemoderivados, fármacos para evitar sangrado y procedimientos endoscópicos. Todos ellos dependiendo de en qué situación estamos, ¿no? Y en el caso de crónico, definitivamente hay que continuar con la investigación para buscar la causa específica y tratarla según sea esta. Bien, con esto hemos llegado al final de la sesión. Me fui bastante lejos, pero creo que hemos abordado los puntos más relevantes, lo más importante que debes de saber de sangrado de tubo digestivo. Ya te decía yo, en otro video tenemos sangrado de tubo digestivo alto. Mentira, eso no está en video, solamente está en audio, pero yo sé que te puede servir y seguramente más adelante vamos a hablar de sangrado bajo. Bien, no me queda más que invitarte a que veas los comentarios, ahí te voy a dejar mucha información. Estamos teniendo un taller de terapéutica, esto es específico para estudiantes de medicina. Si crees que puede ser útil para ti,
Te dejo toda la información ahí abajo. No te olvides de dejar tu like, de suscribirte y, ¿por qué no?, de compartir y guardar esta sesión para cuando vayas manejando o cuando simplemente tengas algo que hacer y no puedes prestar exactamente atención. Esto es de utilidad para ti, pues de eso se trata, de que sea práctico y que puedas repasar. Bien, me despido el día de hoy. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.